Estamos en Hebreos 2 y vamos a empezar esta noche en el versículo 9. Pasamos mucho tiempo la semana pasada. Está después de la. Hablando sobre el catolicismo romano y las distintas implicaciones. Y no nos permitió terminarlo. Vamos a ver si esta noche cogemos la segunda mitad. Aquí hay varios versículos que nos van a tomar tiempo digerir y analizar también. Y vamos a comenzar con el versículo 9. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña oración y oramos en esta noche. Padre, en esta hora nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu cuidado, por tu guarda, por tu protección. Gracias porque cuidaste a Tami en un día difícil y está en pie y está aquí, Señor, buscando de tu presencia. Y te pedimos que la cuides y la guardes, Señor. Bendice. Gracias por Madeline, Señor, y a pesar de todas las circunstancias, la protegiste a ella también. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios amoroso y nos cuidas a todos nosotros. Bendice este estudio bíblico, bendice esta palabra, danos entendimiento y permite que podamos comprender las cosas lindas que tú has hecho para con nosotros. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les quiero recordar que este domingo es el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y comienza la Semana Santa. Estoy un poco preocupado, aunque el culto del domingo quedó tan bonito, ¿verdad? Sí, y llegó tanta gente que fue una preciosidad. Pero hay mucha gente fuera y aprovechando las vacaciones y que se han excusado conmigo. Y ni modo, ¿verdad? Hay que aprovechar esos momentitos. Pero vamos nosotros a orar y esperar que sea una semana de bendición, ¿verdad? Especialmente ese culto de Viernes Santo que no lo hemos hecho. Nunca. A veces cuando yo hablo, dicen, ay, nunca lo hemos hecho, pero si lo que llevamos son 19 meses de... No se preocupe que si viajan con América no van para ningún lado. Y la realidad es que no lo hicimos el año pasado. Este va a ser el estreno. Yo estoy confío. Hay mucha gente también trabajando que me han dicho no puedo estar por el turno, pero yo espero que sea de bendición. Amén. Así que pongan esas cosas en oración. Muy bien, Hebreos 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces están diciendo que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, y esto es interesante. Recuerden en Juan capítulo 1 la preexistencia de Cristo, que Él deja su trono y deja su gloria, deja todo eso atrás, desciende, se hace un hombre. Al hacerse hombre fue creado un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Igual que nosotros. Eso es vulnerable, tiene ciertas debilidades, tiene la capacidad de ser tentado en todo. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que no sucumbió a la tentación, ¿verdad? Adiós, mire, madre llegó. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo llama a Jesús el segundo Adán. El primer Adán sucumbió a la tentación y pecó. Y como consecuencia del pecado, ¿qué le pasó? A él y a su esposa. Murieron. La muerte entra a la vida humana, a nuestra existencia, por el pecado. Por el pecado. Jesús es el segundo Adán. Y Él viene a destruir el pecado. Amén. Y la manera que Él lo hace es vivir en obediencia. Y una de las cosas que vamos a ver es que como un hombre fue el que pecó, el primer Adán, un hombre es el que tiene que vivir en obediencia y resolver este asunto. Y por eso es que Jesús es el que puede destruir, vencer el pecado, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más en la carta de los Hebreos cómo Él realiza eso, ¿verdad? O sea, acuérdense de eso, Jesús es el segundo Adán. Muy bien. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa frase, perfeccionar por las aflicciones.
¿Qué ustedes entienden por eso? Perfeccionar, ¿de quién están hablando? Está hablando de Jesús, ¿verdad? Que había que perfeccionarlo por las aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Todo Sufrimiento. So, si a Jesús había que perfeccionarlo por las aflicciones, por los sufrimientos, a usted y a mí hay que perfeccionarlo por las aflicciones, por el sufrimiento. Por los pecados. Ok. So, uno de los temas que estuvimos discutiendo la semana pasada era la diferencia de la teología católica romana y la de la protestante. Y había mucha inquietud por qué los católicos romanos enfocaban tanto el sufrimiento, ¿verdad? Ahí está. Y yo les decía a ustedes que hay una base bíblica para eso. Nosotros no enfocamos eso. Ay, por favor, Señor, dame sufrir más. Porque eso me perfecciona, ¿verdad que sí? ¿Qué ustedes creen que quiere decir que nos perfecciona a nosotros por medio de las aflicciones? Que nuestro carácter se forma en medio de la aflicción. Yeah. Si el Señor tiene que enderezar algo en ti o en mí, a veces obtiene nuestra colaboración, pero a veces somos bien testarudos. Y entonces para enderezar lo torcido, óigame. Es lo que el Señor ha hecho en mi vida, pienso yo. Porque antes estaba muy, pero muy mal y ahora yo me siento una persona muy diferente. Y Él es el que ha trabajado para que yo sea así. Uno siente el cambio. Sí. Okay. Son los protestantes, no hablan tanto del sufrimiento, pero usan otra palabra y es más o menos lo mismo. El Señor nos quebranta. Exacto. El quebrantamiento nos humilla. Y es que eso quiere decir que el Señor está a palo limpio con nosotros. ¿Verdad? Y nosotros no somos como los católicos romanos que andan de rodillas haciendo penitencias y cosas, pero nosotros sabemos que tenemos que bajar el lomo. Sí, Señor. Y que el Señor va a tratar con nosotros. ¿Está bien? So, cuando usted viene a ver, ¿está bien? Eso está ahí y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Pero es bueno que usted y yo lo sepamos. Entonces, pregunta: ¿las aflicciones que nosotros pasamos en la iglesia son buenas? ¿Son saludables? ¿Cómo que las aflicciones? Yo no he pasado Las aflicciones, las dificultades, los conflictos que nosotros pasamos pues, en la escuela, yo pienso que en la iglesia, en la escuela. Ya yo me gradué. Yo pienso que sí, lo que pasamos en la iglesia nos hace crecer, nos hace cambiar y aprender. Ok, so, miren cómo los protestantes hablan de esto. Pablo dice: gozaos en medio de la prueba. Cuando venga la aflicción, dice: alábalo, siempre gozoso. ¿También? Y en la iglesia de los Corintios les dijo: he oído que hay conflictos, pero tú sabes que eso es bueno, ¿verdad que sí? Y nosotros estudiamos la carta de los Corintios y analizamos eso, porque vamos a ser probados por el fuego, por las dificultades, por las aflicciones, por las pruebas y las tribulaciones. Eso es lo que dice la Escritura. Y el cristiano también sabe que tiene que pasar por ahí. Tú no puedes evadir eso. En la televisión los evangelistas se pasan diciendo: no, paz y gozo, y cuando tú tienes el Espíritu Santo, eso es una cosa tremenda. No, eso no es lo que está aquí. ¿Está bien? Es cierto que el Espíritu Santo produce paz y produce gozo, pero el libro también te dice, amén, que el Espíritu Santo te lleva al desierto a ser probado. Y es al desierto que te lleva, no es a Hawái, no es en un crucero, ¿ok? So, usted tiene que saber, como discípulo de Cristo, que una de las cosas que usted tiene que hacer es tomar su cruz y seguir en poder. Esa imagen de que usted se va a poner la cruz encima, es que lo van a crucificar. Que usted va a tener que coger su viejo yo y morir al yo, morir a la carne, morir al pecado. Eso duele, eso cuesta. Usted tiene que luchar contra el pecado. El cristiano, el creyente que no está dispuesto a tomar la cruz y seguir en poder, dice Jesús, no es digno de mí. Hay un discipulado que tenemos que asumir. Este es el gran problema que tenemos hoy en día, que la gente dice: yo lo que quiero es una iglesia allí, ya está, y me vengo para mi casa. O sea, ellos no entienden lo que es el cristiano. ¿Amén?
Yo voy allí a la iglesia, yo voy allí a Gateway, y que qué lindo la música. Eso no es ser cristiano. Como si fuera un club social. Sí, eso no es ser cristiano. Los caminos del Señor son completamente distintos de tú visitar una iglesia un domingo en la mañana. ¿Bien? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? No todo el mundo lo va a aceptar. La gente, una vez escuchaban a Jesús, se iban. Le decían, dura es esta palabra. Y Jesús era un poquito más rudo también. ¿Qué le decía? ¿Se quieren ir vosotros también? Él no puede vender esto. Así es esto. ¿Está bien? Jesús está luchando contra el pecado hasta la muerte. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Está bien? Por eso yo decía el domingo de la mañana, no lo voy a pintar de otra manera. Aquí hay que trabajar para el Señor. ¿Está bien? Trabajamos con nuestras vidas. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a decirle, Señor, tú eres alfarero, cámbiame. Y cuando uno dice eso, el Señor coge todas esas herramientas y empieza, ¡bang! y así es, ¿está bien? A palo limpio. Pero eso es bueno porque usted termina. Me estaba contando Luis que Wanda bajó de peso y bajó tanto de peso que una vez en el trabajo, cuando la vieron, una vez había perdido todas las libras y le dijeron, esta es tu esposa, esta es otra. y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros, que cuando la gente nos mire como cristianos digan, este es otro, esta es otra, esta es de la misma mujer que yo conocía. ¿Está bien? ¿Quién la cambió? El Señor. También es un proceso de cambio y transformación que tiene que ocurrir. Y nosotros quisiéramos que fuera la buena, pero lamentablemente nuestra experiencia es... Y es cierto, pastor, fíjese que yo ayer estuve en una reunión en la mañana y sí, las personas que tenían mucho tiempo de no verme, un año, me dijeron que me miraban muy cambiada, que mi rostro estaba demasiado cambiado a como era antes, que me miraban alegre, que me miraban muy contenta, a pesar, pastor, de todos los sufrimientos que he tenido con mis hijos, pero yo siento que el Señor me ha llenado de su amor. Amén. Y eso se refleja, sí, porque yo ahora soy una mujer que ya no ando viendo así bien enojada a la gente ni nada. Yo ahora ando manejando, ando cantando mis alabanzas, y si entro a un supermercado yo siempre voy sonriendo y hola, y saludo a la gente que antes mejor la pasaba tocando. Pero sí, es cierto, hay cambio en uno cuando uno está conociendo al Señor. Sí. Now, ¿cómo nosotros reaccionamos ante el dolor, el conflicto, la prueba, la aflicción? Esa es otra gran diferencia entre el católico romano y nosotros. Nosotros enfocamos, alábalo. ¿Está bien? Amén. Alabar a Dios en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la aflicción, es una clave tremenda para nosotros. Nosotros no estamos en el lamento. Nosotros no nos vamos a ir a caer en ese estado catatónico. Nosotros como cristianos vamos a alabarlo. Y por eso cuando la gente llega a nuestra iglesia, ¡ay, estoy dando problemas! ¿Qué voy a hacer? Alábalo. Y vamos a enfatizar la adoración. Y parece paradójico, la gente no lo entiende, ¿verdad? Pero la manera de salir de esa situación es tú decir, aunque esté pasando lo que esté pasando, el Señor está conmigo. Yo tengo fe, yo tengo confianza. ¿Está bien? No nos quedamos ahí abajo, en el pésame, en el dolor, en la crisis, ¿verdad? Hay iglesias que enfatizan eso, nosotros no. Víctor, ¿quieres decir algo? Sí, que también las aflicciones no es una sola vez. Que mucho me he topado con gente que, ok, soy cristiano, mira, ya pasé estos dolores y eso, pero ya. No, esto es cuando a Dios le plazca, como uno dice. Sí, yo quiero estar contigo, porque a veces estamos en el como uno dice, en Guaybén, estamos bien chéveres, y en momentos como que nos olvidamos, y ahí viene donde viene Dios, pum, tengo que hacerte que pase esto para que te acerques a mí, que no una sola vez que nos lleva al desierto, nos va a llevar al desierto
veamos que estamos, nos va a llevar. Y también después sea hasta más fuerte todavía que la primera vez. Pero lo cierto es que yo pienso que ahora cuando tengo dificultades o algo, lo cojo más suave, tengo más confianza. He's in charge. Yes, yes. Y eso que estaban diciendo los hermanos es importante, por eso hablaba yo de los conflictos en la iglesia. La gente a cada rato preguntan, ¿por qué tantos problemas en la iglesia? ¿Cuál es la contestación a eso? Eso pasa en toda la iglesia. Exacto. Y por un lado somos seres humanos, pero por otro lado ahí es que Dios te está probando a ti. Y eso no quiere decir, pastor, que no nos vamos a sentir tristes. Hay momentos que nos vamos a sentir tristes, que nos vamos a sentir desesperados, ¿verdad? Porque eso es de humano. Pero aunque yo me sienta desesperada, Dios mío, yo confío en ti. Trust in the Lord with all your heart. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere madurar espiritualmente, si usted quiere desarrollarse como una persona madura en Cristo, usted no se puede desplomar porque alguien le dijo algo en la iglesia. Usted no puede ser un líder, ¿sabe? Con esa actitud. Y el Señor, si es que tú vas a crecer, te va a probar. ¿Está bien? Entonces no te manda uno que hable contra ti, van a hablar dos caras. Para ver si tú enmudeces, para ver si tienes dominio propio, para ver si aguantas la lengua, a ver si tú respondes con gracia cuando te maldicen. Eso está aquí, para que ustedes lo sepan. Y si tú no lo haces, te colgaste en la prueba, no pasaste. Viene la otra. Pero yo voy para la iglesia, me pasa lo mismo. Seguro si estás colgado. Seguro. ¿Está bien? Y esto no es cuestión de otra cosa, de tú entender que tú estás en una relación con el Señor. ¿Está bien? Y tu lucha no es la hermana. La lucha aquí no es contra carne y sangre, ¿tú me entiendes? Tenemos que aprender a superar el yo y la carne. ¿Verdad? Y dejarnos de este antagonismo. Por eso que gente dicen, voy a la iglesia, yo no estoy oyendo al Señor, no estoy, el Señor no permite que yo haga esto, yo quiero trabajar en esto, pero es lo que usted acaba de decir ahora mismo. Yeah. O sea, si te está poniendo a prueba y tú no reaccionas como es, yo creo que el Señor no va a usar entonces a esa persona. Yeah. El problema es que esos hermanos a veces quieren un cargo y un puesto. Es difícil, ¿sabes? Porque están tan inmaduros espiritualmente y personalmente pero no lo ven. Ellos ven que, pero usted le dio una oportunidad a aquel, porque no me lo da a mí. Porque no se trata de eso. Esto no es por turnos. Ni por señoría. No se trata de eso. Yo 20 años. Por señoría. Entonces dice la palabra que el aprovechamiento suyo en Cristo, su aprovechamiento en la vida espiritual se refleja y la gente lo va a empezar a ver. ¿Por qué? Por su gracia. Por eso aquella gente eran galileos y la gente, los del mundo decían, si esos son galileos, ¿cómo es que hablan así? ¿Y cómo es que se comportan así? Si esos son gente galilea. Pero andaban con Cristo y se les pegó algo muy bueno. ¿Está bien? Este es el proceso de formación espiritual que debe estar ocurriendo con nosotros. Y yo necesito explicarlo porque es un camino espiritual que la gente que anda por ahí, yo los escucho, las diferentes iglesias, y yo, esa gente, yo no sé qué hacen en la iglesia porque no entienden nada. Mi iglesia es mejor que la tuya. Mi iglesia hacen esto. Magnífico. ¿Está bien? Están peleando y compitiendo, discutiendo. Y yo, ¿pero qué es esto, mano? ¿Está bien? Vamos a alegrarnos que tú estás en el camino. O sea, que tú estás aprovechando en el Señor y que tú estás madurando. Si no estamos adelantando y progresando en el camino, estamos perdiendo el tiempo. Aunque tu iglesia tenga 5,000, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? Esto es importante nosotros entenderlo. Por eso esa frase es importante en ese versículo. Perfeccionarlo por medio de las aflicciones. Now, Jesús, aunque nosotros no lo veamos, fue tentado en todo, fue probado en todo. Lo que pasa es que el hermanito pasaba las pruebas y iba de gloria en gloria. ¿Está bien? Tremendo. Nosotros nos colgamos en primer grado por el hermano.
Se adelantó, está bien, esas cosas pasan. Pero esto es un ejemplo para usted y para mí. Y van a ver que van a empezar más de esta vida de Jesús, que Él fue tentado. Y vamos a ir analizando un poquito más. ¿Dónde me quedé? 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos está llamando hermanos a nosotros, ¿verdad? 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, es aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Alguien había traído el punto que Jesús ya no nos iba a llamar a decir, no teníamos que llamarle Señor, sino que éramos ¿qué? Amigos. Aquí somos hermanos. Va a llegar un momento que nuestra relación con el Señor va a ser más equitativa, ¿verdad? Acuérdense que usted y yo vamos a ser transformados y vamos a ser hechos a su imagen y semejanza. Vamos a ser tal como Él es. Entonces, ya esta relación cambia. Usted y yo ahora mismo necesitamos el Señor. Nosotros tenemos que estar en un estado total de dependencia. La condición que nosotros estamos ahora mismo, con el pecado morando en nosotros, mire que el que se está firme tenga cuidado que no caiga. Pero va a haber un momento que vamos a trascender eso y todas estas limitaciones y debilidades humanas. ¿Bien? Y vamos a estar en esa esfera. Jesús se está anticipando de eso y hablando de eso. No, solamente nos podemos imaginar ese estado, porque todavía ninguno de nosotros ha ido ya al cielo a experimentar eso, ¿verdad que sí? Pero ese anticipo está ahí. Nosotros lo único que vemos es esta humanidad, que no se ve tan linda, ¿verdad que sí? Por los dolores y las aflicciones que estamos pasando. Alguien menciona aquí la frase, los sufrimientos de la vida. ¿Por qué sufrimos tanto en la vida? ¿Para qué es eso? Para ir aprendiendo con la prueba. ¿Por qué el Señor dejó entrar el dolor a la vida? Yo he escuchado a la gente decir, ¿y por qué Dios hizo esto? Si Él pudo haber hecho todo tan perfecto y tal. No hay que pasar por todo esto, pero Él decidió que nosotros teníamos que pasar por aquí. Pues Es si que pasó algo peor. En nuestras debilidades se perfecciona Él en nosotros, o sea, es cuando le reconocemos, cuando... yo decía hacía 2 domingos que subí con fiebre y toda enferma, y alabando al Señor y llevando a la iglesia a que adoraran al Señor, el Señor me sanó esa mañana. Pero, ¿qué tal si me voy para una cama a contemplar mi enfermedad? No, yo quiero que Él se glorifique en mi vida, yo tengo que ceder y aguantar el dolor para que el Señor se glorifique. Now, miren ustedes esto. La vida nos enseña. No hay nada como la experiencia. Amén. Aprendemos de nuestros errores. El Señor nos está perfeccionando a través de las aflicciones. La vida es una escuela. Y usted o pasa de grado o se cuelga. Muchos se han colgado. ¿Está bien? Además de las aflicciones de la vida, está el problema de la muerte. La gente dice, porque el Señor permitió la muerte. Uno lucha con eso por mucho tiempo. Yo le voy a decir algo que yo aprendí. Y le doy gracias al Señor por la muerte. Porque hay gente buena, pero hay gente mala. Hay dictadores. Hay gente como Hitler y Stalin, ¿verdad que sí? Gente que matan millones de personas. Imagínense ustedes si la muerte no existiera. Y esa gente vivieran para siempre. Estaríamos viviendo en el infierno. En el infierno. Por eso es que el Señor permite la muerte, para limitar el mal. Para que el mal no domine sobre la tierra. ¿Entiendes? Ninguno de esa gente vive eternamente. Y le doy la gloria del Señor. Porque toda esa gente, y Mao Zedong y todos los demás villanos, están en un sitio que ellos no quieren estar. Ese es su problema. Lo que parece malo para nosotros, ¿verdad? Es un bien. La gente dice, Señor, ¿por qué tú permites la muerte? No. Cuando usted lo mira de otra manera, te dice, ahora yo sé, gracias que el Señor le puso fin a esto. ¿Amén? Muchas veces las experiencias negativas nos nublan el entendimiento
y no vemos los reales propósitos de Dios. Pero Dios tiene propósito en todo, hermano. Amén. Dios tiene propósito en todo. ¿Bien? Ok. Yo estoy en mi casa. Yo sé. Hágame un favor, cuando empieza a roncar, levanta. Esa es su esquina. Esa es su esquina favorita. Cuando ella se va para ahí, es la siesta. Ya te reconocí. Ay, bueno. Mira, ella se acuesta ahí y la gatita se acuesta allá. Muy bien. Miren el 14 lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Okay. Ya. Vamos a desmenuzar ese versículo. Cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, ¿se acuerdan que es una frasecita muy particular de Pablo? Pablo nos dice en su carta, carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Lo único que él quiere decir con eso es que nosotros no vamos allá con esta naturaleza humana. Nosotros no podemos entrar en estas condiciones. Por eso la segunda venida, por eso la transformación. ¿Está bien? Nosotros vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados. En estas condiciones no podemos entrar allá arriba. No se nos da acceso. Pero ¿cuál es el problema? No podemos ir para arriba. Dios quiere que vayamos para allá arriba. ¿Cómo llegamos? Hay que abrir una puerta, hay que hacer un puente. Pues Él va a tener que bajar para acá abajo. Porque nosotros no podemos subir para allá arriba. Él desciende, Emmanuel, Dios con nosotros, se encarna en la figura de Jesús. Hay mucha gente que tiene problemas con la encarnación. ¿Tú crees en el nacimiento virginal? Sí, claro. Usted tiene que creer en eso. Me explico. Si Jesús resucitó, significa que Él es Dios. Porque nadie tiene poder sobre la muerte, solamente Dios. Cuando Él resucita, ¿verdad? Hasta el centurión dijo, verdaderamente Dios. Pues tú sabes que es Dios. Pues si es Dios, ¿cómo se hizo un hombre? Si es Dios, ¿cómo se encarnó? Ahí que es el rol de María. Entonces ahí es que aceptamos el nacimiento virginal de Jesús. La resurrección explica el milagro de la encarnación. ¿Amén? La resurrección explica que Dios se encarnó. Y esa es nuestra explicación bíblica. Esto es importante porque hay mucha gente hoy en día que se pasa debatiendo. ¿Tú crees en la encarnación? Yo no creo. Eso es un cuento, eso es un mito. Es un cuento de hadas. ¿Está bien? No, nosotros no podemos pensar así. Entonces sería un absurdo. Si Dios no se hizo hombre, si Dios no se encarnó, entonces el que murió en la cruz no es Dios. Y vamos a ver ya mismo la importancia de eso, porque la intención de Jesús es abrir la puerta para que usted y yo vayamos allá arriba. Era importante que Jesús se hiciera carne y sangre, que participara de esta naturaleza. ¿Amén? Entonces mire ese otro versículo, el mismo versículo un poquito más adelante. Y se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Por medio de la muerte de Jesús, Él destruye a aquel que tiene el imperio de la muerte. Ya hablamos al principio. ¿Cómo llegó la muerte a nosotros? El pecado. El diablo trae el pecado y el pecado mata. El Señor le dijo, ten cuidado, si haces esto, es cierto, morirá. La serpiente dice, ¿cómo va a morir nada? ¿Cómo va a morir nada? Murieron. El pecado es el alma del diablo y es el pecado que usa contra nosotros porque provoca la muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte de cualquier tipo de muerte. El pecado trae muerte. Right. Ahora viene el segundo Adán y se encarna. Y si el primer Adán, ¿está bien?, trae la muerte por el pecado,
El segundo Adán, dice la Escritura, es un espíritu vivificador. ¿Cómo es que Jesús destruye el poder del diablo? En su muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Resurrección. ¿Es true? ¿Qué prueba la resurrección? Que le quitó la llave de la muerte de la... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bajó. Bajó. Descendió. Luego ascendió. Descendió en lo profundo. Ok. Vamos a ver. El pecado provoca la muerte. ¿Cómo Él puede producir vida? ¿Qué Él tiene que remover, quitar, para que ya no muramos, sino que vivamos? Repito, el pecado provoca Que ya no la muerte. pequemos. Tiene que enfrentar el pecado. Jesús tiene que destruir el pecado. Ese es el poder del diablo, el pecado. ¿Bien? ¿Por qué cuando Jesús muere no hay reclamo sobre él? Porque él no tiene Porque no tuvo pecado. No tiene pecado. No puede quedar muerto porque la muerte solamente se produce si hay pecado. Jesús muere y la tumba no lo puede detener porque no hay pecado. No hay reclamo. Y la tumba, la muerte tiene que decirte, te tengo que dejar ir porque... Era libre. Sí, no hay reclamo sobre ti. ¿Ven? Nada, él tenía que morir y gustar de la muerte para vencer a la muerte. Y a diferencia de nosotros, venimos con el pecado original. Por eso es que tenemos que aceptar a Jesús para que Él nos limpie, ¿verdad? Y entrar a su reino. Pero Él vino encarnado. Sí. O sea, no hubo ahí pecado ninguno. Ok. O sea, el primer Adán de quien usted y yo descendemos todos, ese es papá, humano. Todos descendemos de Adán. Nosotros hemos heredado el pecado. Por eso la Biblia dice que fui formado ¿en qué? En pecado. En pecado. Es algo que heredamos. Usted sabe que la gente dice, oye, la misma cara de su papá. Pues nosotros tenemos la misma naturaleza de Adán. Todos. Ese es el primer Adán. Pero el segundo Adán, como está diciendo Vilma, viene de arriba. Se encarnó. Pero miren la palabra que se le dice a María. Porque el ser que está en tu vientre es un santo ser. Un ser santo. Así es lo que dice. No nace con la condición de pecado. Él no desciende del primer Adán. Claro, es engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Entrado por el Espíritu. Lo fenomenal de nosotros ahora es que nuestra parte biológica desciende del primer Adán. Pero nuestra parte espiritual desciende del segundo Adán. Dos naturalezas. Sí, la primera parte nuestra física va a morir. Pero la segunda parte no se queda en la tumba. Fascinante, ¿verdad que sí? Por eso el Espíritu de Cristo es el Espíritu vivificador. No, es un fenómeno tremendo. Cuando uno se pone a analizar y pensar en estas cosas. Okay. Antonio, una pregunta. Sí. Pues entonces, no es como decíamos mucho que Dios resucitó porque es el Hijo de Dios. No fue, entonces, ¿sabes? Es como resucitó porque no hubo pecado en él y la muerte no lo detuvo. Entonces, esa es la mejor contestación que uno puede dar. Sí. La muerte no tiene ningún reclamo en Jesús. Ahora, no hay duda que es el poder de Dios. Jesús desciende hasta allá abajo, ¿no? Hablar con los espíritus encarcelados. Y entonces, como la muerte no tiene reclamo sobre él, Dios lo levanta, Dios lo resucita. Pastor, Sí. donde él desciende es el Hades, el Seol, o cuando usted dice que él desciende allá abajo, Okay. es ¿A el dónde Seol. desciende? Okay. El Seol es el término hebreo del Antiguo Testamento
y el Hades es el término del Nuevo Testamento. Entonces, es el sitio donde la gente que muere va y descansa. En el Nuevo Testamento dicen donde duermen, donde esperan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaban los hijos de Abraham y están nosotros. En el Hades, ese tipo de cosas. Yo quiero ir con calma porque hay diferentes comportamientos allá abajo. Hay diferentes lugares. Hay un lugar, por ejemplo, donde están los ángeles encarcelados desde el tiempo de Noé, del diluvio. Están allá abajo. Y nos dice, Pedro nos dice en sus escrituras que Jesús fue y le habló a los espíritus encarcelados. So, tengo que ir con calma porque la gente se lo imagina de una manera y la gente anda predicando estas cosas por ahí. Yo tampoco he ido ahí. Usted estuvo explicando sobre eso. Yeah. Pero cuando uno hace la exégesis y estudia eso con calma y lo analiza, tú te das cuenta que hay diferentes lugares. No es como un sitio nada más donde va todo el mundo. No. Y la impresión que causa es que la mayoría de la gente que no está en Cristo van y duermen esperando el juicio. Exacto. Ok. Pero también luce y queda la impresión que hay gente tan mala y tan mala. Van directo. No hay. No. Es que hay ciertas regiones o áreas que van a tratar a esa gente de otra manera. También es una cosa. Les digo, no. Lo que nosotros llamamos el infierno es lo que Jesús llama el Gehenna. El Gehenna nadie va ahí todavía. El Gehenna está hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, cuando Jesús venga, van a destruir al anticristo, el falso profeta, y los echan al lago de fuego, al Gehenna, lo que literalmente es el infierno. Nadie va ahí todavía. Eso está hecho para los demonios, Satanás, el demonio, ¿verdad? Y toda esa gente. Pero lo que pasa es que cuando Dios levanta a todos los muertos, el gran juicio del trono blanco, se va a juzgar todas esas personas que no están en Cristo. Y ahí hay mucha gente entonces que van a ser lanzadas con el diablo. ¿Está bien? Y por eso que la gente van a terminar en el infierno. Pero no están ahí todavía, están en el Hades. O si quieres usar el término del Antiguo Testamento, en el Seol. ¿Está bien? ¿Dónde exactamente? Allá abajo. Eso lo sabe él. El que tiene las llaves de los vivos y de los muertos es Jesús. Cuando uno estudia el Apocalipsis, uno se da cuenta que es Jesús. Y él decide si alguien de allá abajo puede venir para arriba o si alguien puede ir para allá abajo. Entonces, ¿sabes cómo la gente se pasa diciendo? Yo fui al infierno, yo fui para aquí, yo fui para allá. Hay uno que tiene las llaves. Su nombre es Jesús. Él decide. Usted no entra y sale de ahí como si eso fuera un hotel. Eso no ocurre así. ¿Está bien? Y yo escucho a la gente hablar y digo, pero hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Porque si eso fuera así, nosotros tuviéramos los muertos andando por aquí, ¿verdad que sí? No funciona así. El Señor... que dicen tener visiones y... Bueno, una visión. Una visión, pero yo no estoy hablando de eso. Hay gente que dice que literalmente estuvieron allí. Sí. Oye, Luis, tú dices que los tratan diferentes. Entonces, ¿tú crees que literalmente ellos duermen o es una expresión? Esa gente está ahí despierta. Sí. No, yo creo que hay gente que está en reposo, pero yo creo que hay gente que no tiene reposo. Yeah. O sea que cuando te dice que mucha gente va a ser lanzada al lago, quiere decir que hay posibilidad de que haya personas ahí que sean salvadas. Sí, cuando tú lees el Apocalipsis, tú vas a ver que dice, los no cristianos van a ser juzgados por sus obras. Y lo que Pablo explica en la carta a los romanos es que Dios ha escrito en nuestros corazones el bien y el mal. Por eso, porque tú dices, ¿por qué los van a juzgar? Si no son cristianos, no son creyentes, ¿por qué los van a juzgar? Si son malos, al infierno todo el mundo. No, la cabrita para un lado y la ovejita para otro. Ahí hay gente que va a ser salva, me explico. Siempre los hermanitos preguntan, ¿y en una islita por allá, pastor, que nadie nunca habló de Cristo?
La Biblia lo explica. Van a ir al juicio, Dios los va a juzgar por sus obras. Hay gente buena allí. No conocieron a Cristo, pero lo que dice la Biblia es que hicieron el bien, hablaron la verdad. Cristo es el autor del bien. Cristo es la verdad. Tú sigues el bien y la verdad, tú sigues a Cristo. Do you follow? Por sus obras. Por sus obras. Pero entonces hay mucha gente que decidió mentir, engañar, matar, violar, robar. Sorry. Dice la Biblia que ellos van a ser juzgados por sus obras. Usted y yo no. Usted y yo no. Cuando Cristo venga por su iglesia, claro, hay que compadecer al trono de la gracia de Jesús. ¿Está bien? Pero eso es otra cosa. Ahí es que nos dan recompensas a nosotros. Pero nosotros no pasamos por el juicio. ¿Está bien? Y por eso es bueno nosotros tener la experiencia de tener a Jesús. No estoy hablando de que usted sea de una iglesia a la otra. El ser protestante, bautista, luterano, metodista no salva. Ser católico romano no te salva a ti. Es si tú conoces a Jesús, si lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Y esto es importante que lo expliquemos. ¿Está bien? Porque la gente está con la religión todo el tiempo y no entienden eso. Pero sí, cuando tú lees, si uno estudia, analiza el Apocalipsis, tú te das cuenta que hay una multitud que va a entrar. Hay una multitud que va a entrar. Y me acordaba de eso hoy porque usted lo había explicado en otro estudio. Y este pastor que yo estaba escuchando, él estaba en Point of View y él estaba hablando de eso. Y yo, mira, lo mismo que dice el pastor. Qué bien. Lo mismo que tener su mismo punto. No, lamentablemente, la gente que empezó a traducir la Biblia llamaban el Seol el infierno. Y en vez de decir Hades, ponían el infierno. Por ejemplo, el versículo que nosotros citamos mucho en las iglesias evangélicas. Y ni los portones del infierno van a prevalecer. No es infierno. Ni los portones de qué? De Hades. Literalmente. Pero como se hizo una traducción errónea, la gente piensa que la gente va directamente al infierno ahora. Y no, tú vas al Hades. Tú no vas al infierno. El infierno es el Gehenna. Y son dos cosas completamente distintas. Vamos a llevarlo a otro nivel. ¿Están listos? Ok. ¿Para qué el infierno? Porque la gente dice, Dios está bueno, el infierno. Ok. Ahora mismo cuando usted va al Hades o la gente va al Hades, todavía viven. Tienen otra existencia. No es la mejor, pero están allí. ¿Está bien? Hay millones y millones de almas allí. Que cuando venga el gran juicio del trono blanco, todos van a levantar. ¿Está bien? Dice que el mal dará a sus muertos. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué el infierno? El Gehenna. Voy a explicar la diferencia entre uno y el otro. Uno es el lugar de espera, pero el infierno es otra cosa. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. Téngale miedo a quién. Esta parte es finita, esto muere. Pero la parte interna suya, que es espiritual, ¿quién la destruye? ¿Quién es capaz de destruirla? No, en la tierra no hay nadie que lo pueda hacer. El diablo no lo puede hacer. Satanás, aunque tenga el dominio de la muerte, no puede destruir eso. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El infierno llega. Porque Dios es amor, pero es un fuego consumidor. Y cuando Él tira el anticristo y el falso profeta, por eso Jesús dice, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. El que mata el alma, el que mata el espíritu, el que tiene poder es este. Satanás tiene un poder, pero es limitado. Satanás puede afligirnos con esto. Mete el pecado y nos mata. Corporalmente. Pero no nos puede tocar el alma. Dios no lo permite. El único que puede hacer eso es Él. Para eso es el infierno. Hay un nivel donde Dios, si quiere destruir un ángel, lo puede hacer. Si Dios quiere destruir los ángeles caídos, lo puede hacer. Y si Dios no tiene que destruir a nosotros, lo puede hacer. El Hades no es para eso. El Hades es un lugar de espera. Una pregunta, pastor, pero en el área bíblicamente, en el Hades, que usted dice que hay diferentes lugares. Hay descanso, pero también puede haber un área donde hay sufrimiento. Sí.
a uno los tratan un poquito peor. Sí, es como, por ponerlo así, como las cárceles. Exactamente. Eso es una buena analogía. En la cárcel está la población general, pero hay sitios que son ¿qué? Máxima seguridad. Seguridad máxima. Y hay gente que los van a aislar, ¿verdad? Los tienen en solitaria por allá abajo. Hay unos que están mejores que otros. Hay unos presos que están mejores. Es lo mismo, el mismo concepto. ¿Cuál de ellos es el purgatorio? Ninguno. Eso. Yo creía que el purgatorio era de espera que el agua. Que lo lleva a descansar. No, porque mira lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana es una cosa y la creencia popular es otra. Vamos a un ejemplo. La gente cree muchas cosas, ¿verdad? Muchos milagros y ese tipo de cosas, pero la Iglesia, el Vaticano, muchas veces no legitimiza, no aprueba, dice, nosotros no creemos en eso. Los protestantes no entienden esa distinción y dicen, esos católicos siempre con sus cosas, pero eso no quiere decir que la Iglesia tenga una posición como esa. A veces la gente ve una virgencita en un monte, en un palo, magnífico, pero eso es religión popular, eso no es una posición oficial de la Iglesia Católica Romana. Vamos a hablar del purgatorio. Hay nociones populares que la gente tiene del purgatorio, que la gente lo escucha por ahí, pero eso no es la posición oficial de la Iglesia. Vamos a hacer esa distinción. Vamos a ir con calma. La concepción del purgatorio es el siguiente, que es diferente de lo que hemos hablado del Hades. El purgatorio es un sitio donde tú todavía no estás listo para entrar. ¿Está bien? No eres tan malo como que vas para el infierno, pero no eres tan bueno como que San Pedro te deja entrar. ¿Tú sabes? Eso está malo. Ni aquí ni allá. Está sin ticket. Te llevan a un lugar intermedio donde tú tienes que trabajar ciertas cosas, purificarte, santificarte, antes de pasar allá arriba. A eso se le añade que los hermanos aquí en la tierra, los santos, pueden orar por los otros santos que están muertos para ayudarles a trascender. ¿Entiendes? Muy bien. Pues eso es una noción interesantísima y fascinante. El único problema es que no lo vemos aquí. Yo nunca lo he visto. Nunca se menciona un lugar intermedio. Eso es un concepto muy lindo. Y aún nosotros los protestantes a veces tenemos ciertas nociones como esa. Voy a explicar. Se muere una persona que no es de la iglesia, pero es familiar de alguien cristiano. A mí me toca ir oficial el funeral y la familia me hace la pregunta, pastor, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que va para el cielo? Y la persona no es creyente, no es cristiana. Pues usted no puede venir y decirle que este muchacho está en el infierno ahora mismo. Usted no puede hacer eso, usted no sabe, ¿entiende? Entonces nosotros mismos como protestantes y evangélicos terminamos diciendo, eso está en las manos del Señor. ¿Verdad? Bueno, está con el Señor hasta que Dios crea, ¿verdad? Digo, tampoco le voy a decirle edades, ni le voy a dar una clase de teología. No te preocupes que él está en edades. No, yo no. ¿Me entiendes? Les digo que nosotros como protestantes muchas veces, también caemos en un punto ahí. Los hijos que mueren a última hora, usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que pastorear a esa gente, traer consolación. Ese es el sufrimiento mío, mire, pastor, porque tengo 4 varones y yo lo que más le pido a mi Señor que ellos lo conozcan, porque sí. Ay no, es horrible para mí cuando pienso eso. Pues para resolver la crisis del ser humano se crea el purgatorio, porque todavía es un lugar de esperanza. Él no era tan malo, ¿entiendes? Y yo sé. Y hasta en el Rosario, yo por lo menciona. Yo he ido desde chiquita, mi mamá nunca fui católica. Perdón, no te oigo. Que Dios lo saque de pena. Lo lleva a descansar. Es un lugar intermedio de transición
donde con unas cuantas oraciones, otras cosas, pues lo pasamos para allá. Muy bien, muy bien. El concepto de nosotros es duerme. Y llegará el momento que se levantará y Dios juzgará por sus obras. ¿Está bien? Para nosotros los protestantes no hay un lugar así de transición, ¿verdad? Después de 6 meses te dejan ir para allá arriba. No. Pero que usted entienda por qué el ser humano crea estas cosas, ¿está bien? No nos pongamos a discutir con los hermanos católicos romanos, porque, y yo le voy a hacer la posición oficial de la iglesia, muchas veces ni está de acuerdo con estas cosas, ¿sabes? Pero la gente lo cree y lo repite e insiste, y yo, pues está bien, eso es lo que tú crees. ¿Está bien? Entonces lo dejamos, si alguien nos pregunta qué tú crees. No, para mí es importante que usted sepa lo que usted cree y por qué lo cree. Tiene que estar aquí. Pero que usted entienda por qué otra persona puede creer en el purgatorio. Yo no estoy diciendo que eso es correcto, yo estoy diciendo que usted entienda por qué. ¿Está bien? Sí, eso le ayuda a ellos a calmar su dolor más rápido. Seguro, es una manera de ellos consolarse. En un momento de crisis, pues, ay, bueno, por lo menos está en el purgatorio. ¿Entiendes? Por lo menos tú preocúpate de preguntarle a todos los que quieres que vayan para el cielo si han aceptado al Señor. Exactamente. Pues rezan por 9 días o 9 noches de rosario y rogando que lo saquen del purgatorio a la persona, por buena o por mala. Es como una tradición, como un rito que se hace. Sí. Y pues siempre tuve esa duda y... Sí. Nosotros no creemos como protestantes que por nuestros esfuerzos podamos ayudar a alguien a ir al cielo. Imagínate, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Vamos a poder ayudar a otros a ir al cielo. Nosotros sí creemos que cuando la persona murió, ahora esa decisión está en las manos del Señor. Y Dios va a ser justo con todos. Con todos. ¿Está bien? Para ser honesto, ¿entiendes? Para ser honesto, eso es lo que es. Muy bien. ¿Para dónde voy? 15. Y dice, por morir, ¿verdad? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte produce temor, ¿verdad que sí? Lo que la gente hace por no morir es un temor profundo. Y antes de nosotros ser cristianos, teníamos miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos temor a la muerte? Porque sabíamos que no estábamos bien en el camino. No, porque algo desconocido. Tal vez también es la forma en que vas a morir. Sí. Tienes miedo, la forma en que vas a morir. Sí. Del dolor. Sí. Y dejar de ser, ¿verdad que sí? Pues, lo que pasa es que ahora, como creyentes y cristianos, uno se da cuenta que uno no deja de ser. Pero eso usted no lo sabía antes. Y el que no es creyente, el que no es cristiano, tiene un temor, una ansiedad profunda de dejar de ser. Bueno, hay incertidumbre, uno no sabe nada de ese mundo, ¿verdad? Exactamente. Conocemos de este, pero no de otro. Sí. Y usted ve a la gente que está a punto de morir con el proceso de la muerte, una ansiedad profunda, ¿no? Es una ansiedad profunda. Lo que nos produce calma y paz a nosotros es que nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor. Y la cosa cambia. ¿Sí? Y dice el versículo, no solamente que nos libra del temor de la muerte, sino que estábamos sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son esclavos del pecado? Sí. Cuando Jesús remueve el pecado, no solamente remueve la muerte, remueve la servidumbre al pecado. Fascinante, ¿verdad que sí? Y usted y yo somos libres. Nosotros no tenemos que hacer ahora lo que el pecado quiera. La gente allá afuera no tiene el espíritu vivificante, no tienen el Espíritu Santo, no tienen a Cristo. Entonces, el poder del pecado los domina. ¿Bien? Y los va a influenciar a hacer una serie de cosas. Que usted y yo ahora podemos decir, no, yo soy una persona cristiana, yo no voy a hacer eso. Exacto. A mí, reflexione en eso. Usted le está diciendo al pecado que no. No, yo no voy a hacer eso. Pues la gente sin Cristo no puede hacer eso.
La gente está desenfrenada. El pecado te arrastra a hacer una serie de cosas. Por eso cuando vemos las noticias nos impresiona el nivel del mal que existe sobre la faz de la tierra. Hay gente bien mala. Pero cuando esa gente las coge en presa y les hablan, ellos dicen, yo no sé por qué yo hice eso. El pecado ciega. ¿Está bien? Nosotros como cristianos no llegamos a ese nivel. Tenemos un freno, que es el Espíritu Santo, que nos dice, tú eres libre, tú no tienes que hacer eso. ¿Está bien? Nada, ¿podemos pecar? Sí. Pero también tenemos la capacidad de decir que no, y tenemos la capacidad de pedir perdón, y tenemos la capacidad de arrepentirnos. Y vivir en libertad. De vez en cuando se mete gente en la iglesia que no tienen freno, que hacen el mal, que mienten, que engañan, y usted lo ve. Están disfrazados de cristianos, quieren parecerse de cristianos, pero viven en el pecado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sabemos si son cristianos o no? Eso fue lo que Jesús nos dijo. Por los frutos los conocerán. Porque el que está en Cristo es capaz de vivir en libertad. El que está en Cristo da fruto. Pero el otro es arrastrado por su vieja criatura, por la carne y por el pecado. Ese no puede hacer otra cosa. Este es mi consejo. Cuando alguien venga y se le presenta a usted como cristiano, no se lo crea. ¿Qué va a hacer? Esperar y ver su fruto. Dele tiempo, que eso sale. Su naturaleza sale. Y usted va a ver quién es quién. Pero no se lo crea porque, ¡ay, qué bueno! Que llegó la nueva edad. No, yo me alegro que esté visitando, pero yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Y si es un lobo, y si es uno de esos lobos que el diablo mandó para acá. ¿Está bien? Y todos nos equivocamos. Hay gente que se disfrazan bien. Hay gente que son tremendos. ¿Está bien? Y lo único que tenemos que hacer es cuando nos demos cuenta, ¡pam! ¿Ves? Hay que hacer una intervención. ¿Está bien? Y eso no pasa de vez en cuando. Eso no pasa. Nos toca a todos. ¿No? Ok. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús no vino a morir por los ángeles. No vino a ayudar a los ángeles. Nos vino a ayudar a nosotros. Gracias. ¿No está tremendo? Ese versículo está tremendo. No vino a socorrer a los ángeles. Yo imagino que los ángeles tienen sus propios problemas. Lo que pasa es que a nosotros no nos cuentan. ¿Tú sabes? Yo me imagino que allá arriba hay una situación. ¿Sabes por qué yo pienso eso? Porque Lucifer era un ángel. Una tercera parte de los ángeles se fueron. Hubo una división en la iglesia celestial, hubo una división. Y se fue una tercera parte de los ángeles. Allá Lucifer montó su propia iglesia. Lo único que él quería es que lo adoraran a él. Eso es todo. Y si eso es allá, imagínense acá. Exactamente. Nosotros tenemos suficiente chisme en el planeta Tierra para preocuparnos por aquello. Versículo 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Wow, hay tantas cosas ahí. Vamos con la primera parte. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. ¿Por qué tenía que hacer como todo como igual que usted y yo? Para entender lo que pasaba con nosotros. Una de las frases más comunes del ser humano es: nadie me entiende. No, esa es la frase de los maridos. Ya empezó. Menos mal que la verdad. Espérate. Nadie me entiende. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. No, esas son las frases que nosotros usamos. ¿Cuál es el único problema con esas frases? Que hay alguien que sí entiende. Porque pasó por todo esto. No es cierto que nadie te entienda. Eso no es cierto. Nosotros nos queremos creer ese cuento que nadie nos entiende. No, eso no es cierto. ¿Cómo?
Hacernos la víctima. Exactamente. ¿Está bien? Nosotros como cristianos sabemos que hay alguien que nos entiende perfectamente. Porque pasó por todas. Esa es una de las razones la cual se encarnó. Yo voy a decir mi opinión personal en eso. Yo me imagino que Dios está en el cielo diciendo, ¿por qué esta gente se porta así? Yo he tratado esto de una manera, ¿tú sabes? Yo no entiendo por qué no entienden. Jesús, ven acá, tú me puedes explicar por qué está él. Jesús le tiene que haber dicho, viejo, ¿tú sabes qué? Déjame ir allá abajo a hablar con ella. ¿Verdad? Y yo me imagino que cuando subió dice, mira, te voy a explicar. Ellos no entienden nada. Ellos no entienden nada. Perdona a los que ellos no saben lo que están haciendo. Queda bruto. Sí. Cógelo con calma. Bien, tranquilízate. Yo me imagino eso. Pero Jesús sí no entiende, y es lo que quiere decir aquí. Y pasó por todas estas experiencias. Tenemos alguien con quien hablar, alguien con quien nosotros nos podemos identificar, y por eso Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Él es el que está a cargo de esta cuestión de la humanidad, porque Él es el que vino, ¿está bien? Y nos rescató. Él es el responsable, el autor de la salvación nuestra. Y por eso es que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey y el soberano. Él es el que tiene las llaves. Por medio de Jesús es que usted y yo vamos al cielo. Y no hay otro. Porque no hay otro que murió por usted y por mí. Yo sé que hay muchas religiones, pero no hay otro. Es en el nombre de Jesús. La segunda parte que dice aquí, y para ser fiel, sumo sacerdote. ¿Qué es esto de sumo sacerdote? ¿Cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote? La máxima autoridad. Sí, en un sentido. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento, ¿qué él tiene que hacer? Sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote era la única persona que podía entrar en la presencia de Dios. En el templo iba al lugar santísimo y él era el que ofrecía el holocausto, el sacrificio y derramaba la sangre para que nuestros pecados fueran expiados. ¿Está bien? Y el único problema es que el sumo sacerdote acá abajo tenía que hacer eso una vez al año. Era algo simbólico porque era temporero. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote y es el que entra en la presencia de Dios, entra al lugar santísimo, pero no entra una vez al año. Es para siempre. El sacrificio de Él no es temporero, es eterno. Por eso, cuando llega la pasión, que vamos a hablar ahora en Semana Santa, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasgó. El acceso a Dios es eterno y para siempre. Se acabó esa cosa acá abajo. Lamentablemente hay gente que quiere reconstruir el templo, reconstruir el sistema de sacrificios de animales. Hay muchos evangélicos con esta cosa. No podemos echar para atrás esto. Estamos en Cristo. Yo sé que hay muchos hermanos que quieren que en Jerusalén vuelvan a construir el templo. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Y dice entonces al final, para expiar los pecados del pueblo. Pues mire lo que sucede, que antes había que hacer sacrificios de animales. ¿Está bien? Para expiar nuestros pecados. Pues mire, la gente dice, ay, los pobres animalitos. Qué cruel es eso, estar matando animales, tantos animales, ¿verdad que sí? Pues yo quiero decirte que a nosotros no nos gusta estar sacrificando animales. No estamos de acuerdo. Pero eso era mucho mejor que lo que hacían las religiones paganas. ¿Cuáles eran los sacrificios de las religiones paganas? Los niños. Los niños, las muchachas, las doncellas. Y la cosa, lo que yo nunca he entendido, ¿verdad? Tenían que coger la más linda. ¿Por qué no cogían la más fea? Es el discrimen. Y muchas cosas bonitas allá.
te recoge una cosa cruel, que cojan tu hijo o cojan tu hija y la maten para apaciguar a un Dios. A Moloch. La Biblia dice, no pases a tus hijos por el fuego. Eso es horrible. La cuestión del sacrificio de animales fue un adelanto, porque ya no estábamos matando a otros seres humanos. Pero sigue siendo cruel. Pero por lo menos no estamos matando a un ser humano. ¿Usted me ha entendido? Pero cuando llega Jesús, Él adelanta la cosa, porque Jesús dice, no mate más animales tampoco. Él mismo se dio por nosotros. Él mismo. Ahí los animales pusieron feliz. Sí. Hicieron fiesta, en la figura de Jesús no hay que hacer más sacrificios, ni de animales, ni de seres humanos, ni de nada. Por eso tenemos que repensar esta teoría de volver a reconstruir el templo judío y volver a hacer sacrificios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo que no hagamos. Que no hagamos. ¿Está bien? Porque Él mismo murió por nosotros. Miren la diferencia del Dios cristiano y los sacrificios de las religiones paganas. En las religiones paganas hay que sacrificar a otra persona para apaciguar a un Dios. En la experiencia cristiana, Dios mismo muere por nosotros. Dios nos dice, no hay que sacrificar a más nadie. Yo los perdono. Y Él fue sacerdote y se dio él mismo. Él mismo. Y eso es por nuestros pecados. Seguro. Eso es lo interesante. No hay que sacrificar a nadie. Dios mismo perdona. Dice, yo mismo muero por ustedes. Eso es amor. Eso es amor. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Cuando la persona muere, que ahorita que hablaba, ¿verdad?, de que hay personas que pues no fueron tan malas, pero no aceptaron a Cristo. Exacto. Le rechazaron y desde ya le ha sido, ya es condenación porque le rechazaron al único y suficiente Salvador de este mundo. Y cuando la persona muere, como dice la misma palabra de Dios, que cuando ya uno muere, murió la esperanza también, porque es en vida que decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Dios en amor te está ofreciendo que te reconcilies con Él, y tú puedes decir que sí y puedes decir que no. Pero decidir que sí significa que va a estar en buenos términos. Pero si tú escoges que no, tú escoges estar en malos términos con Dios. Eso es como que no es muy sabio. Yo me quedo enojado con Dios. Piénsalo. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios se quiere reconciliar con la humanidad, nos está ofreciendo el perdón, la misericordia, una gran oportunidad. Hay muchos que hemos dicho que sí, pero hay gente que dice que no. ¿Está bien? Es bien difícil a veces entender por qué dicen que no, pero así somos los seres humanos. Usted a veces no ha tratado de reconciliarse con alguien que le ofendió a usted. Y usted trata de ofrecerle la manera de... y la persona rehúsa. ¿Qué se puede hacer con eso? Entregarle la mano de Dios. Entregárselo a Dios, porque no. Eso no se puede. ¿Se da cuenta usted que Dios los deja a ellos decidir? Sí. Usted no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Si alguien rehúsa ser amigo suyo, estar en buenos términos con usted, ore por la persona, pero déjalo tranquilo. Yo le aseguro que esa persona vive en un infierno. Le da una mente reprobada. Nosotros tenemos un ejemplo, teníamos unas amistades puertorriqueñas que fuimos amigos por muchos años. Vimos sus hijos nacer, sus hijos se casaron y demás. Y de la noche a la mañana, pues, dejaron de hablarnos. No escuchábamos de ellos y los llamábamos, nos contestaban. Y yo le dije a Wanda, bueno, ¿será que la última vez que vinieron aquí? No sé, porque yo no recuerdo haber dicho algo que les ofendiera. Bueno, la cuestión fue que Wanda llama y les deja un mensaje y incluso le dijo, miren, no sé qué es lo que pasa, pero si en algo le hemos ofendido, les pido perdón. Entonces, pues después llamó la esposa del amigo mío, pero ¿por qué tú dijiste eso? Que si ustedes no nos ofendieron a nosotros, no, porque como
no escuchábamos de ustedes, y así cortaron de una forma, y aún así no volvieron a comunicarse más con nosotros. O sea, ¿qué más puede hacer uno? Uno se humilla en el sentido de que, o sea, no puedo hacer nada más. Ya, pues, dejarlo en manos del Señor, y pues mira, pues, ellos pues que sean los que le den, ¿cómo se llama?, respuesta a Dios por lo que han hecho. Pero vuelvo y le digo, o sea, nosotros llegamos al punto que pedimos perdón sabiendo que no habíamos hecho nada, pero uno a veces puede, o sea, sin querer herir a alguien. Sí. La frase que nosotros usamos es: entrégase a Cristo, entrégase al Señor. Cuando una persona, cuando su corazón está tan endurecido que rehúsa estar en buenos términos contigo, rehúsa relacionarse contigo, déjaselo al Señor. ¿Está bien? Porque la manera que los apóstoles dicen, notamos que su corazón está en prisiones de maldad. No quiere hacer el bien, lo que quiere hacer es el mal, quiere hacer daño. No te le pegues, porque lo que quieres hacer es el mal, hacer daño. Y yo creo que por eso es que rehúsa, cuando está hablando de aceptar a Jesús o de reconciliarse con Dios, la persona no está dispuesta a hacer el bien. Y sabe que la reconciliación lo va a llevar a eso. Exacto. Pero quiere quedarse en el estado en que está. Sí. No está dispuesta. No está dispuesto. Y uno no puede empujar, tal vez no es el momento. No, y Jesús, la manera que Jesús lo explica es, dice, prefieren más tinieblas que la luz. No vinieron a la luz porque sus obras son malas. Eso, así que lo explica. Cuando usted vea eso, déjalo ahí y entregárselo al Señor. ¿Está bien? Si fuera una persona que tuviera la capacidad de recapacitar, de sentarse a hablar contigo, pues yo te puedo decir, vale la pena. Pero cuando tú ves lo otro, tacho, entrégaselo al Señor, aléjate lo más que tú puedas. A veces ofenden a uno y uno se queda herido. Cuando ofenden a uno se queda dolido. Pero créeme que la persona está en peor estado que tú. Es que aquí hay gente que disfruta del pecado. Sí. Uno piensa que no, pero ellos disfrutan eso. Sí. Hay gente que normalmente la gente disfruta de estar en paz, sí, pero hay gente que no les gusta eso, disfrutan del pecado, right, y lo viven. Yes. Es como su modo vivendi. Mi mejor consejo para ustedes como gente cristiana, cuando se encuentre con alguien así, déjalo ahí, ora, entrégalo al Señor y deja que la persona siga por su camino, que yo pienso que es un camino autodestructivo. La persona no sabe, pero va rumbo a un mal sitio. No te pares en el camino de esa persona, salte del medio, porque esa persona se lleva cualquier enredo. No vale la pena, déjalo ahí. Tú sigue a Cristo y vente que vamos con un culto el domingo. Muchachos. Muy bien, el versículo 18, que es el último esta noche. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado, pero venció. La diferencia entre él y nosotros, él y el primer Adán, es que hemos cedido al pecado. Jesús nunca cedió al pecado. Increíble, ¿verdad que sí? Increíble. ¿También? Claro, nuevamente, como explicó Vilma, él era un ser santo, él es un santo ser. Él no tenía la naturaleza del primer Adán. Lamentablemente usted y yo sí las tenemos. ¿Está bien? Pero ahora usted y yo podemos superar el pecado. ¿Está bien? Y resistir la tentación. Antes no podíamos. ¿Está bien? Eso es lo que está en juego ahora mismo. Pero Jesús fue tentado en todo. En todo. ¿Está bien? Y venció. Una de las cosas más impresionantes que vamos a hablar ahora en Semana Santa es cómo lo trataron en la pasión y cómo ese hombre no pecó. Eso es impresionante. Es impresionante. Fue obediente hasta la muerte. ¿Está bien? Vamos a estar puestos en pie.